Doy la bienvenida a este espacio a Marcelo Espinel, subdirector ejecutivo del Observatorio Legislativo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Marcelo, la pregunta es: ¿qué esperar de hoy en esta primera sesión de la Asamblea en la que se elegirán las autoridades, presidente, vicepresidentes e integrantes del CAL, una vez que el panorama parece incierto? Si bien ADN decía ya tener acuerdos con el PSC y con Pachacutic, lo que sí tendría asegurado es el voto de 4 independientes. Lo cierto es que trascendió también que la RC ha mantenido en las últimas horas también estas conversaciones con estas dos bancadas. Incluso hay quienes dicen que están dispuestos a apoyar la candidatura de un social cristiano a la presidencia, mientras ellos son respaldados en vicepresidencias y en el CAL. ¿Puede haber sorpresas esta mañana en menos de 2 horas que se instale en la Asamblea? Yo creo que sí, creo que el gobierno ya no la tiene tan fácil como se anunciaba la semana pasada. Creo que la situación puede cambiar porque no está en juego únicamente la presidencia legislativa. Como usted bien menciona, pues también se tienen que escoger a 2 vicepresidencias, a miembros del Consejo de Administración Legislativa, así como también a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Yo creo que tal vez existe una intención equivocada del presidente de la República y su movimiento de captar todas las instancias dentro de la Asamblea Nacional, y eso probablemente puede convertirse en un revés. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, cualquiera de los 151 asambleístas pudiera ser propuesto para ser presidente de la Asamblea. Esto no pasa porque ya no haya tenido más votos en la elección de febrero, sino que cualquiera pudiera ser propuesto y respaldado dentro de esta elección el día de hoy. Sí, yo creo que hay que ser súper claros con la ciudadanía y aprovechar el espacio para hacer un poco de pedagogía. La primera sesión, la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, implica que los 3 asambleístas más votados, en este caso, pues presidan la sesión inaugural. En este caso hay un director, un subdirector y un secretario, y estos asambleístas lo que vienen a hacer es a mocionar que se escoja inmediatamente a quien presidirá la Asamblea Nacional. No tiene que ser necesariamente, en este caso, el asambleísta más votado, es decir, Anabel Asín, sino que podría ser cualquiera de los 151 legisladores. Esto podría dar paso a que, como usted bien menciona, probablemente tengamos una Asamblea Nacional que no sea presidida ni por alguien de ADN ni por alguien del RC, sino que puede ser de Pachacutic, del PSC, de los movimientos locales. Es quien llegue a un consenso con el resto de los legisladores para que durante los siguientes 2 años encabece la legislatura. ¿Pero qué pudiera sí quizás pesar más en esa elección? Porque hasta ahora los 2 nombres que comienzan a sonar, una vez que prácticamente ha quedado descartado por ADN que sea Anabel Asín la candidata a presidir esta asamblea, suena Nils Olsen, que sería un rostro nuevo en el legislativo, y Viviana Veloz, que ya tendría la experiencia de estar frente a la conducción de la asamblea. Sí, exactamente. Yo creo que también el gobierno lo que hizo en las últimas semanas es una especie de globo de ensayo, en la cual pues se mencionó el nombre de Anabel Asín. Creo que generó bastante resistencia en razón de la relación de parentesco con el presidente de la República. Nils Olsen es una figura relativamente conocida, presente en los últimos 2 gobiernos y que probablemente no genere esta resistencia. En el caso de Viviana Veloz, pues goza de la confianza de la Revolución Ciudadana de cara a dar continuidad a aquello que ya se ha venido haciendo en esta legislatura, que el día de ayer tuvo su último día de funciones. Ahora, la pregunta es, y creo que esto es importante también colocarlo dentro del debate, Liz, y creo que nos estamos limitando a ver un debate en el cual únicamente se habla de quién presidirá la Asamblea Nacional o quién integrará el CAL, cuando realmente lo que deberíamos tener como un acto de transparencia por parte de las organizaciones políticas es que se señale cuáles son los acuerdos programáticos a los cuales se pueden llegar. Es decir, por ejemplo, que Pachacutic o el PSC decide apoyar la presidencia de Nils Olsen porque se va a legislar en determinados temas. Que los aliados de los movimientos locales deciden apoyar al gobierno porque precisamente también está en discusión una agenda legislativa, la integración de las comisiones. Entonces, esto es parte de lo que los ecuatorianos tal vez vemos con muchísimo temor de lo que se hace en la Asamblea Nacional. Llegar a acuerdos que no son del todo transparentes, que no nos dan una visión clara a los ciudadanos de lo que se persigue en este tipo de negociaciones al respecto al futuro del legislativo. Es que parecería, Marcelo, que siempre hay un acuerdo de arranque, ya lo vimos en la asamblea anterior, ese respaldo para más bien precisamente apoyar a quienes van a presidir la asamblea, quienes estarán en las comisiones y algo importante, quienes estarán en el CAL, más allá que después
se disuelva ese acuerdo precisamente por las discrepancias o diferencias que hay en una agenda de gobernabilidad. Ahora, sí quería, en base a su experiencia, también determinar el CAL. El CAL lo pueden integrar aquellas bancadas que tengan un mínimo de 15 legisladores. Eso quiere decir que Pachacutic y el PSC, si quieren tener una presencia, tienen que aliarse a una de las dos bancadas, ADN o RC, no hay de otra. No necesariamente. Lo que determina la ley orgánica de la función legislativa es que quienes conformen una bancada tienen el derecho a ocupar un puesto en el CAL. Pero la ley también señala que en el caso de que no existieran más bancadas, se pueden designar asambleístas mediante la nominación, siempre y cuando no pertenezcan a los partidos políticos que ya integran el CAL. Entonces, como usted bien ha mencionado, se necesitarían al menos 15 legisladores para conformar una bancada. Yo veo muy complejo que, por ejemplo, el PSC con Pachacuti conformen una bancada porque tienen ideologías completamente contrapuestas, de tal forma que es muy probable que se designe o de manera uninominal a alguien que no pertenece a una bancada para ser parte del CAL, o no descartemos que exista una suerte de alianza de las izquierdas entre Pachacutic, los movimientos locales, y que de esta forma conformen esta bancada de 15 asambleístas para poder tener derecho de manera obligatoria, por decirlo así, a ocupar un puesto en el Consejo de Administración Legislativa. Creo que las dinámicas de la actual integración de la Asamblea Nacional va a hacer que se modifique un poco lo que hemos visto en relación a periodos legislativos anteriores. Pero lo que puede suceder hoy en esta sesión, incluso lo que está pasando en las horas previas, el hecho de no llegar fácilmente a estos acuerdos, aparentemente, y que esto se maneje con mayor cautela, puede ser quizás lo que marque también el inicio de este periodo legislativo, que nos lleve a tener más de lo mismo en lugar de un cambio, pese a una renovación de casi 70% de integrantes de este legislativo. Completamente. Lo que sucede es que hay que comprender que ahora se necesitan 77 votos para tener una mayoría absoluta, 77 votos que van a ser necesarios para aprobar leyes. Tanto RC como ADN logran captar 66 votos. Habrá que ver si es que existe una mayoría móvil por parte del Partido Social Cristiano, de Pachacutic, de la Asambleísta Independiente, los movimientos locales, que pliegue a uno o al otro lado. Esto es importante estar atentos porque, como usted bien mencionó hace un momento, Liz, el acuerdo inicial probablemente puede ser para designar autoridades, pero eso no quiere decir que sea un acuerdo programático en materia legislativa, un acuerdo programático en materia de fiscalización. Habrá que estar atentos también a si existe o no una fractura dentro de la Revolución Ciudadana, que es algo que se ha venido diciendo en las últimas semanas y que podría repetir el fenómeno que vimos en el año 2017, cuando la Revolución Ciudadana se fracturó en razón de apoyar a Lenín Moreno o a Rafael Correa. Marcelo, ¿y qué deja la Asamblea que concluyó su periodo el día de ayer y qué esperar quizás, digamos, en los primeros 100 días de este nuevo periodo legislativo en base a eso? Creo que es importante que esta Asamblea Nacional se enfoque en una agenda legislativa realista. ¿Por qué menciono esto? Porque tanto la agenda legislativa propuesta por Henry Kronfle como por Viviana Veloz no superaron el 40% de su cumplimiento. Fue una Asamblea Nacional que se dedicó a legislar para la coyuntura y no, lamentablemente, legislar para aquello que había planificado. Se quedaron en el tintero leyes importantes para el país, como la ley de minería. Vimos qué sucedió con el Código de la Niñez y Adolescencia. Lo propio sucede con la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley de Fijación de Límites Territoriales. Existen una gran cantidad de temas que han venido siendo arrastrados y que la Asamblea Nacional entrante no está tratando. Veamos, Liz, que existen 1.500 proyectos de ley pendientes de tramitación desde el 2009 a la fecha. Únicamente esta asamblea corta transitoria, los asambleístas, por ejemplo, presentaron más de 520 proyectos de ley. Solo 6 se convirtieron en leyes, dejando 500 proyectos de ley pendientes de trámite. Entonces vemos también que lamentablemente existía una visión por parte del legislativo de ser producción masiva de leyes, cuando realmente necesitamos calidad legislativa. Creo que es importante también que ojalá se tenga una visión de depuración de nuestras normas, codificación de las leyes ya existentes, 13.000 leyes en el Ecuador que es necesario codificarlas, y que de esta manera también se derogue aquello que ya no está en vigencia. No podemos seguir teniendo una Asamblea Nacional que cree que mientras más leyes apruebe, más eficiente es. Creo que ese puede ser un problema, así que ojalá se pueda hacer una agenda legislativa realista que realmente sea factible y que responda a las necesidades sociales.
Qué importante es lo que usted menciona, porque claro, cuando dan su rendición de cuentas, dicen estos números que suenan, pues, y resuenan como hemos presentado 520 proyectos de ley, pero ¿cuántos fueron aprobados durante el tiempo de gestión? Usted decía solo 6, eso es lo que deberíamos considerar. Y también quería preguntarle rápidamente, Mauricio, con este supuesto intento de rebelión que ha denunciado ADN, que con lo que se busca impedir que Anabel Asín presida esta sesión, ¿hay alguna vía constitucional que pueda llevar a que esto pase o más bien nada puede impedir que se desarrolle esa sesión como está previsto? La Constitución es súper clara y se dice que será presidida la sesión de instalación por el o la asambleísta más votado. No hay lugar a dudas al respecto de aquello. Llama mucho la atención la presentación de la denuncia, pero también llama mucho la atención que se haya posiblemente exigido la militarización de la Asamblea Nacional. Hace poco leía que el comandante de policía había asegurado que existía todo un operativo para resguardar a la Asamblea Nacional en su primera sesión. Así que esperemos que esto únicamente sea parte de este debate político al que nos han llevado los ecuatorianos y que en lugar de que se produzcan altercados, pues se actúe con responsabilidad. Creo que mal le haría a la Asamblea Nacional empezar su primer día de labores nuevamente en el escándalo. Los ciudadanos ya de por sí tenemos una mala imagen de la institución y esto pues lo que haría es nuevamente minar esta confianza que deberíamos tener todos en el primer poder del Estado. Quiero agradecerle, Marcelo, que nos haya acompañado como subdirector ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo con el análisis sobre qué esperar de esta primera sesión y de aquí en adelante de este nuevo periodo legislativo. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, Liz.